particularmente es un placer y un gusto que nos podemos dar de tener a Mariestela Svampa hoy con nosotros. Este encuentro tiene por objetivo reflexionar un poco en torno a la cultura, pero para pensar también cuál es el rol de la cultura en este contexto y si hay alguien que viene trabajando ese contexto en los últimos años es ella, y lo viene haciendo, denunciándolo y pensándolo desde hace mucho tiempo, y creo que hay muchas claves en la obra de Mariestela que nos pueden ayudar a pensar este presente tan distópico, así que para nosotros es un placer que pueda abrir este encuentro. La conferencia de hoy es la policrisis civilizatoria y los desafíos para las democracias, y voy a leer un poco quién es Mariestela. Es investigadora, socióloga, activista y escritora. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en historia y filosofía en Francia y el doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Es investigadora del CONICET, con sede en el CEDINCI de la UNSAM. Recibió muchos premios y reconocimientos como la beca Guggenheim, Premio Conex Platino, el Premio Nacional de Ensayo Sociológico. Pero bueno, sus investigaciones abordan esta crisis socioecológica, el extractivismo, las transiciones ecosociales, así como diferentes problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene más de 20 libros publicados. Acaba de publicar un libro sobre un poco lo que va a hablar hoy, que está disponible también para quienes quieren ahí en la tienda. Y esta policrisis civilizatoria tiene múltiples causas y cuestiones que ella aborda muy bien, así que bienvenida y gracias por estar, Mariestela. A todos los que están en internet y quieren dejar preguntas a lo largo de la conferencia, después las vamos a retomar. Lo mismo ustedes acá en los grupos de WhatsApp. Bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar acá. Ya es entrada la tarde y luego de esta interesante mesa a la cual asistimos sobre cultura y políticas culturales, realmente me pareció que se abrían varias puntas con las cuales dialogar también desde esta charla que voy a hacer con ustedes. Voy a tratar de no aburrirlos tanto y preparé un PowerPoint para eso. Y si bien mi presentación versa sobre policrisis, la policrisis civilizatoria y los desafíos para la democracia, quisiera empezar citando un libro publicado en 2016 en inglés, que se llama La Gran Transición, Clima, Enfermedad y Sociedad en la edad en el mundo medieval tardío, que es de un historiador británico, se llama Bruce Campbell, y que tiene la particularidad de que lo que hace este historiador es analizar un escenario de policrisis en el marco de lo que se llamó la corta edad de hielo, ¿no? La edad de hielo que caracterizó los siglos XIII, XIV, algunos inclusive lo extienden hasta el siglo XVII, que fue marcada por un fuerte enfriamiento climático, cuyas causas no sabemos muy bien, pero sabemos que son más bien endógenas, tienen que ver o con el vulcanismo, o vaya a saber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Pero el caso es que él hace un análisis de la superposición de crisis que se da en esa época en una Europa bastante globalizada en términos comerciales, porque China estaba incluida en ese circuito comercial, y lo que él analiza es cómo se interconectan desde la crisis climática, que genera, por supuesto, un fuerte impacto económico, sobre todo en la agricultura, en la extensión de la guerra, en la globalización parcial, yo le decía ya, la relación con China, la pandemia que llega de la mano de la peste bubónica o la peste negra, ¿no? Es en ese marco, en ese escenario, que efectivamente se da una gran transición que implica el declive de los países de Europa meridional y el ascenso de los países de Europa septentrional, ¿no?
Es interesante precisamente porque lo que él dice es que no es que en realidad tenemos una agregación de una crisis o una enumeración de una crisis y la otra, sino que realmente están interconectadas de tal manera que configuran un escenario que podría decirse de tormenta perfecta, ¿no? Interesante también porque el libro lo que plantea es que lo social y lo ecológico no están separados, ¿no? La variable cambio climático está incorporada como un protagonista fundamental, tanto como lo es la economía, ¿no? O la guerra también. Y el libro además se caracteriza por hacer un análisis multifactorial que apela inclusive a la paleoclimatología, ¿no? Es muy, muy impactante. Cuando yo lo encontré de casualidad, estaba buscando libros sobre la transición ecosocial y en particular la transición energética y de pronto me encontré con un libro que parecía hablarme de lo que estaba sucediendo en la actualidad, ¿no? Lo que hoy denominamos la policrisis civilizatoria, que sobre todo es un escenario de crisis que se agrava con la pandemia a partir de 2020, donde transitamos de una suerte de crisis extraordinaria a un escenario de policrisis, ¿no?, civilizatoria, en el cual hay una serie de dimensiones también interdependientes. No podemos enumerar a todas ellas, pero sin duda entre las más importantes está la aceleración de la crisis climática, el incremento de las desigualdades sociales, algo que vimos sobre todo o se visibilizó al calor de la pandemia del COVID-19, la concentración de la riqueza y el rol cada vez mayor en política de los superricos, las tensiones interimperiales, el pasaje a un mundo multipolar con la ascensión de China como un gran hegemón, ¿no?, en un contexto además en el cual pretenden también ser o tener un rol importante países como Rusia y otros, en un contexto de expansión de los conflictos bélicos. La guerra de Ucrania fue fundamental, no fue la única, no es la única guerra que efectivamente existe en la época, pero nos alertó acerca del peligro nuclear nuevamente. Tenemos a Gaza también como una suerte de genocidio negado, ¿no?, pese a que es televisado en directo. Y otro elemento fundamental, sin duda, de esta policrisis civilizatoria es el avance, la expansión de las extremas derechas que se convierten en una suerte de alternativa política global y que muestran con claridad la erosión del marco democrático, la erosión y destrucción de los valores democráticos que al menos creíamos consolidados, no solo acá, sino en diferentes latitudes. Por supuesto, siempre está pendiente ahí la amenaza de nuevas pandemias, no hay que olvidarlo, ¿no? La proliferación de virus zoonóticos que pueden hacer un salto rápidamente al calor de la globalización económica y algo de lo cual empezamos a ver como los contornos de ese iceberg, que es el desarrollo incontrolado o no regulado de la inteligencia artificial, que puede llegar a convertir también en nuestro mundo en la peor de las distopías, ¿no? Entonces, yo no pretendo analizar o entrar por todas las múltiples dimensiones de la policrisis civilizatoria. Lo que voy a hacer en esta presentación es ahondar en tres dimensiones de ellas. Una tiene que ver con la crisis socioecológica, la segunda tiene que ver con las desigualdades y la tercera tiene que ver con la expansión de las extremas derechas. Y en un segundo momento quiero hablar sobre las narrativas de la crisis en pugna para hacer una reflexión final también sobre el lugar de la cultura o la batalla cultural. Para hablar de lo primero, esto es la crisis, que en realidad no es una crisis climática, es una crisis socioecológica que marca las fronteras planetarias. Ahí lo que cito es este esquema propuesto por Jacques Rostrom, que está actualizado, porque efectivamente lo que muestra esto es que para garantizar la estabilidad del sistema Tierra, ¿no?, debemos garantizar estos 9 elementos que hoy han entrado en crisis,
¿no? Lo que vemos es que ha habido una suerte de traspaso de las fronteras planetarias en 6 de los 9 elementos que configuran la estabilidad o que regulan el sistema Tierra. Y no es solamente el cambio climático, sino también lo que se llama la integridad de la biosfera, que no es nada más y nada menos que la pérdida de biodiversidad y el hecho de que estemos entrando en una suerte de sexta extinción, ¿no? Está, por supuesto, el cambio en los usos de la tierra, que es algo impresionante y que está muy asociado a la deforestación y a los modelos de mal desarrollo, como los modelos de agronegocios que destruyen el territorio y generan esos cambios en el uso de la tierra, la contaminación del agua dulce, ¿no? Que cada vez encontramos menos disponible, el cambio en los ciclos biogeoquímicos, dado que efectivamente la agricultura utiliza nitrógeno y fosfato y eso hace que efectivamente haya mayor contaminación de los suelos. En fin, realmente hemos traspasado ya 6 de las fronteras, ¿no? de las 9 que configuran la estabilidad del sistema Tierra. Ahora bien, en realidad a lo que estamos asistiendo y que tiene mayor visibilidad también es a lo que podemos denominar, o lo que se ha denominado los eventos extremos y que yo denomino los colapsos climáticos localizados, ¿no? Lo que hay es una multiplicación de eventos extremos como los incendios, los tornados, las olas de calor, las olas de frío, las inundaciones. Es decir que mientras vamos sobrepasando los límites planetarios, ya vamos viendo cuáles son los cambios que se están operando en la medida en que hemos perdido lo que se llamaba la normalidad climática. Y esto se expresa a través de, entonces, los colapsos climáticos localizados, que lo que hacen es afectar regiones urbanas o rurales, ¿no? Y de la noche a la mañana convertirlas en zona de guerra, en zona de desastre, ¿no? Como puede ocurrir, como ocurrió acá en Río Grande do Sul, fue el año pasado, en 2024, ¿no? Una de las regiones más ricas y más grandes de Brasil fue afectada por una serie de inundaciones, la mayor generó realmente desastres a gran escala, o la Dana de Valencia, que es esta foto de aquí abajo, que también, en unas horas generó, una ola de barro y agua que implicó enormes desastres. Los íconos del antropoceno, de esta crisis climática, son sin duda los grandes incendios, ¿no? Acá los incendios de la Amazonía, el humo de los fuegos de los incendios de la Amazonía llegan o han llegado a las grandes ciudades sudamericanas inclusive. Esta foto que ustedes ven acá a la izquierda no es la foto de un volcán, es la foto de un incendio en la Patagonia, en donde efectivamente ese fuego parece lava, ¿no? Pero es uno de esos mega incendios que aparece cada vez como incontrolables. Pero bueno, lo vemos siempre en directo, como los incendios en España recientemente, o los incendios en Los Ángeles, que no perdonaron ni siquiera las mansiones de los ricos y famosos. Y, por supuesto, ya dije, la Amazonía en llamas, que está o que corre el riesgo de convertirse, de pasar a ser una zona que captaba dióxido de carbono, a ser una zona, una región que emite dióxido de carbono, con los efectos que eso puede llegar a tener. Esta es una de las fotos que me parece más terrible, es una foto que extraje de una película que vi este fin de semana en la Patagonia, sobre los incendios en la Patagonia. Los incendios en la Patagonia destruyeron en el verano, que el verano es muy seco, unas 40.000 hectáreas, y lo que muestra este incendio, que es una imagen que uno podría haber visto ya en los 90, es un pequeño helicóptero, ¿no?, echando como baldecitos de agua en medio de una catástrofe general, ¿no?, que es ese mega incendio. Realmente la sensación de impotencia que todo esto genera es muy grande ante la magnitud que estos colapsos climáticos localizados cobran en un contexto, además en el cual
hay un desmantelamiento general de las políticas que podrían adaptarse a o mitigar ese cambio climático. El tema de las desigualdades también es una cuestión importante a subrayar, y la cuestión de las desigualdades tiene que ser leída en dos claves. Tiene que ser leída en una clave geopolítica y en una clave social. Geopolítica porque efectivamente vivimos en el sur global, ¿no? América Latina, África y parte de Asia. Bueno, sabemos que el norte global acumula una deuda llamada ecológica desde la época de Potosí en adelante, que tiene que ver con la extracción y expoliación de recursos naturales. Pero también la deuda, además de ser ecológica, es una deuda climática, porque los países del primer mundo han monopolizado el espacio ambiental y lo han contaminado, ¿no? Lo cual hace que hoy efectivamente todos paguemos los costos que aquellos países y las grandes corporaciones han generado. Es importante tener en cuenta que todo esto se ha agravado efectivamente con el inicio del ciclo de los combustibles fósiles, ¿no? En donde podemos establecer que son una cantidad de X de empresas, 90 empresas, casi todas asociadas a los combustibles fósiles, las responsables de esa destrucción que ha tomado también como zona de sacrificio a los países del sur global. Pero estas desigualdades también son sociales. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces uno tiende a olvidar que en realidad quienes emiten más gases de efecto invernadero son los que concentran mayor riqueza, ¿no? Y fíjense ustedes los datos que nos pasa Oxfam, que es una ONG que se ha dedicado también a dar cuenta de esta ampliación de las brechas de la desigualdad. El 10% más rico emite el 50% del CO2 atmosférico, mientras que el 50% más pobre solo emite el 10%. Pero además, fíjense ustedes la diferencia que hay entre ese 1% inclusive dentro del 10% más rico, que es el que efectivamente es mayor responsable de estas desigualdades. Este tema es importante porque efectivamente no podemos pensar en escenarios de transición o de reconstrucción, si ustedes quieren, si no tenemos en cuenta el principio de justicia climática, ¿no? Que dé cuenta de estas desigualdades geopolíticas. Pero tampoco podemos pensar escenarios de justicia climática si no pensamos la cuestión de la desigualdad social. Y mucho más en nuestros países que están tan atravesados por la desigualdad y la pobreza. Es evidente que cualquier propuesta de reconstrucción tiene que pasar por exigir que los países más ricos consuman menos materia y energía, y que además los sectores más ricos también consuman menos energía y materiales. Yo utilizo mucho el concepto de antropoceno, que es un concepto que permite un diálogo interdisciplinario en una época de tanta fragmentación, ¿no? Que permite sobre todo elaborar no solo un concepto diagnóstico, sino cuestionar el modelo de desarrollo que está en la base, que es el capitalismo neoliberal, que sobre todo a partir o luego de 1945, es decir, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, implicó una mayor petrolización de las sociedades. Y en los 90, con la globalización de mano de la Organización Mundial del Comercio, ha implicado también, en ese sentido, mayores desigualdades y un incremento del metabolismo social del capital, esto es, una mayor presión sobre los territorios para extraer minerales, bienes comunes, desplazando a las poblaciones y poder mantener de ese modo un modo de consumo o un modelo de consumo que es insustentable. Es decir, que la insustentabilidad del perfil metabólico de nuestra sociedad se configuró a partir de 1945, pero sobre todo se amplió o se exacerbó en los años 90 con la globalización neoliberal. Y cuando hablamos de perfil metabólico, no hay que olvidarlo, hablamos no solo del modelo de extracción o de los patrones de extracción y de producción, sino del modelo de consumo, del modelo de circulación,
de mercancías y de producción y generación de desechos. Pero el antropoceno también es un urbanoceno. Es bueno reconocer que en las grandes ciudades, como esta, Buenos Aires, como San Pablo, como México, concentran, ¿no?, buena parte de la infraestructura y absorbe la mayor cantidad de energías y materiales que se producen en el mundo, ¿no? Y no se olviden que la mayor parte de la población mundial hoy vive en grandes ciudades, y ni que hablar de América Latina, que es la región del mundo más urbanizada del planeta. Y es además en las grandes ciudades donde se concentra, ¿no?, o se expresa la crisis climática con mayor gravedad. Pero bueno, las ciudades son altamente energívoras, ¿no? Como dice un colega mío, están sentadas sobre grandes barriles de petróleo, ¿no? Y en ese sentido muestran un alto grado de insustentabilidad. Esperen que... Me quedé parada y ya no me puedo sentar. La expansión hablamos de crisis socioecológica, pasamos rápido, hablamos también de las desigualdades, tenemos que hablar de la expansión de las extremas derechas para poder caracterizar también qué es lo que hay enfrente y cuál es la dimensión, ¿no?, del fenómeno, ¿no?, al cual estamos asistiendo. Porque efectivamente estamos, les decía, en un mundo atravesado por tensiones interimperiales que podemos analizar también por el modo en que estas grandes potencias buscan acceder a los bienes naturales o a los recursos naturales para asegurar, en ese sentido, la defensa y la llamada transición energética. Pero en este marco lo que se da es un avance muy veloz de las extremas derechas, ¿no? Y es algo, en ese sentido, novedoso, no porque las extremas derechas no existieran, siempre existieron, ¿no?, pero no tenían el nivel de visibilidad, ¿no?, ni tampoco estaban, digamos, en ese sentido, tenían contaban con un gran electorado. Es decir, asistimos a lo que algunos analistas denominan la cuarta ola de la extrema derecha, que se caracteriza por la desmarginalización y por la normalización de sus agendas. Y ese proceso de normalización de sus agendas es sumamente grave porque efectivamente las extremas derechas colocan una agenda que arrastra consigo también a las derechas y al centro, ¿no?, como si tuvieran, en ese sentido, un gran poder de magnetismo y los absorbe, en general, en su propia lógica de construcción política. Eso es algo que uno puede analizar de diferentes maneras, pero que ciertamente es en los últimos 10, 15 años que se ha agravado, desde la crisis de 2008, ¿no?, la crisis financiera, lo que en Europa se llama la crisis de los refugiados, a partir sobre todo de 2015, la crítica a la globalización, o lo que la extrema derecha llamará globalismo, ¿no?, con el Brexit, el primer gobierno de Trump, ¿no?, y la pandemia, que fue sin duda un gran catalizador, ¿no?, en ese sentido, de ese clima que ya mostraba, digamos, una fuerte crítica a la globalización neoliberal, pero no para, en todo caso, transformarla en un sentido positivo, sino para efectivamente acelerar ciertos elementos en un sentido negativo. Las extremas derechas tienen una matrix común, sobre todo se las asocia, o el gran punto de inflexión fue sin duda la versión más culturalista que se generó en Francia en los años 90. Yo no me olvido más porque yo vivía en ese país, en ese momento en el cual Jean-Marie Le Pen surge con esa nueva matriz en que la extrema derecha es definida ya sobre todo como una suerte de racismo cultural en el cual las diferencias culturales son las que cuentan, ¿no? Pero en todo caso son etnonacionalismos que buscan designar un enemigo en común al que consideran que amenaza su identidad constitutiva, la nación. Para Europa son los extranjeros,
no comunitarios, ¿no? Es decir, casi todos musulmanes. Para Estados Unidos son los llamados latinos, que para Trump son casi todos delincuentes, o todos. Y para América Latina es algo más difuso. Es algo más difuso, pero básicamente la extrema derecha que se va a configurar es una extrema derecha antiprogresista y antigarantista, que va a tomar muchos elementos, digamos, para criticar sobre todo lo que llama la batalla cultural. Un elemento fundamental nos los da este libro de Giuliano da Empoli, que fue publicado en 2020. Es un libro interesante porque inclusive se anticipa a lo que posteriormente se da, analizando sobre todo el caso italiano, pero para mostrar de qué modo entramos a una suerte de nuevo paradigma de la política, en el cual las grandes plataformas digitales y las redes sociales manipulan y capturan las pasiones extremas, algunos dirán las pasiones tristes, ¿no? Como decían acá, las emociones extremas, para movilizarlas, para el caso que necesiten que se los vote, o para desmovilizarlas en el caso que necesiten, digamos, la apatía de esos sectores. Pero en todo caso, la captura y la manipulación de los extremos se hace en favor del desarrollo de un lenguaje político tóxico, ¿no? Fuertemente violento, agresivo, de descalificación del otro. Lo que generalmente se dice es que las extremas derechas han sido muy hábiles para capitalizar, ¿no?, a las nuevas plataformas digitales, mientras que el resto del arco político parece que todavía viviera en un paradigma anterior. En América Latina, los discursos autoritarios, sobre todo, surgen al calor del llamado ciclo progresista, pero en realidad, si uno mira en términos más generales, están más relacionados con el fin del boom de los commodities, ¿no? El boom de los commodities hace referencia al alto precio de las materias primas entre el año 2000 o 2003 y 2011, pónganse, podemos extenderlo a 2013, ¿no?, en los cuales, gracias a la existencia de recursos naturales demandados por el mercado, América Latina vivió una época de rentabilidad extraordinaria que fue utilizada tanto por los gobiernos progresistas como por los gobiernos neoliberales y los gobiernos conservadores. Todos fueron beneficiados por el boom de los commodities, todos ellos, ¿no? Pero bueno, lo que suele decirse es que en realidad hay una ola de frustración social y de descontento más ligada a esa peculiar ola del boom de los commodities que generó una revolución de las expectativas económicas y sociales que ahora no son satisfechas, ¿no? Entonces, esa frustración social y descontento, que puede ser vertical y horizontal, ahí cito a Keller y Murillo, hay un libro que recién publicado por Keller y Bomaro, que se titula La Era del Hartazgo, que trata de analizar en los distintos países de América Latina ese descontento, ¿no?, caracterizándolo, digamos, de diversa manera. Un descontento vertical, en el cual la sociedad se rebela contra el sistema político en general, o un descontento horizontal que hace que en realidad se cuestione a sectores que se creen o que se consideran privilegiados, como por ejemplo aquellos que han sido beneficiados por planes sociales o por ejemplo los empleados públicos, algo que durante la pandemia se agravó. Entonces, claramente ahí también surgen otros temas que son el cuestionamiento al Estado, ¿no?, la cuestión de la seguridad pública, la cuestión de la corrupción, ¿no?, además de esas expectativas o promesas incumplidas por los diferentes gobiernos y muchos de ellos efectivamente de carácter progresista. El rol catalizador que tuvo la pandemia es que exacerbó además la situación de pobreza de sectores que ya venían siendo golpeados por el fin del boom de los commodities, exacerbó la precariedad, la informalidad, y ninguno de los estados en América Latina tenía las espaldas anchas como para generar políticas sociales de contención
que pudiera incorporarlos. Las manifestaciones contra el confinamiento nos muestra esa mezcolanza entre sectores antivacunas, sectores que manifestaban en contra del confinamiento y la extrema derecha haciendo un trabajo de articulación, ¿no?, entre esos malestares. Entonces, esa ira, esa frustración social estaba ahí, digamos, y en América Latina está muy ligada, entonces, al descontento económico, pero también al cuestionamiento a los gobiernos acerca de la debilidad del Estado para enfrentar cuestiones no solo que tienen que ver con la redistribución social, sino con la corrupción y también con la seguridad pública, ¿no? La seguridad es sin duda importante. Esperen que me parece que me perdí. No, esperen que... Ahí está. Esperen que me tome un poquito más de agua. Ahí está. Dicho esto, me gustaría avanzar ya en la segunda parte, que tiene que ver con las narrativas en pugna, ¿no? Narrativas que tienen que ver con estos imaginarios sociales que reflejan estos sentimientos digamos, estas tensiones sociales, estos sentimientos de frustración que pueden generar una ideología que se puede convertir luego en dominante, pero que también pueden generar resistencias y críticas, ¿no? Las narrativas son todo ello y no son solamente discursos, son prácticas también que van generando encuadres, esto es, que van generando articulaciones entre sectores políticos que las promueven y sectores sociales que desde abajo también las defienden. Entonces, en ese sentido, yo distingo por lo menos 4 tipos de narrativas que no son las únicas, ¿no?, pero que al menos a mí me sirven para trazar una suerte de cartografía, ¿no?, para ver qué respuesta se les da a la crisis. Y en esa línea distingo las narrativas distópicas, la narrativa capitalista tecnocrática, la narrativa pancapitalista del fin y, por supuesto, también, aunque sea marginal, las narrativas relacionales contrahegemónicas. Esperen que quiero ver bien. Y sobre las narrativas distópicas, quisiera decirles... ¿Puedo bajar acá mejor? Sí, mejor. Sobre las narrativas distópicas hay mucho para decir porque las narrativas distópicas son las que se aferran no solo al colapso como diagnóstico, sino como horizonte, básicamente, y que alientan una cultura de la resignación, ¿no? Digamos, comprender que el colapso forma parte del antropoceno no es aceptarlo como destino, sino más bien tomarlo como punto de partida para poder transformar y al menos tratar de navegar hacia un horizonte de transición. Pero bueno, no, hay narrativas distópicas que suelen consolidar, sobre todo en muchos jóvenes, una cultura de la resignación, una apatía, una solastalgia, que es esa idea, ese sentimiento de frustración ante la destrucción de los paisajes y los entornos que consideramos cercanos y que vemos destruidos en un incendio, en una inundación, todo esto que efectivamente está ocurriendo, o la ecoansiedad. Así que esas narrativas suelen generar una suerte de colapsismo, ¿no?, que también tiene que ver con una suerte de apatía por parte de ciertos sectores que consideran, por ejemplo, que en el caso de la dimensión ambiental es algo que está perdido, ¿no?, que hay que jugar en el equipo ganador y decididamente lo ambiental no está en el equipo ganador, ¿no?, y que además el miedo que puede provocar el exceso de información científica, ¿no?, sobre lo que está sucediendo, en realidad, más que generar, digamos, la posibilidad de abrir un escenario a las iniciativas, puede generar también más impotencia y, por ende, producir más desmovilización. Pero lo que es impactante acá es la ausencia de un imaginario de futuro, ¿no? Acá no hay el intento por construir una narrativa de futuro, hay una negación que inclusive se manifiesta en el hecho de que podemos ver gente que
esté mirando una serie distópica en Netflix mientras se le está cayendo el techo de la casa o incendiando la casa del vecino. La negación es algo fundamental que tiene mucho que ver también con el hecho de que estamos habituados a una suerte de normalidad, ¿no? Una normalidad climática que ya se ha perdido. Pero bueno, la narrativa capitalista tecnocrática es algo que yo he analizado mucho porque hasta hace poco era eso lo que teníamos enfrente, ¿no? Es decir, narrativas tecno-optimistas que piensan que van a detener el deterioro el deterioro socioecológico del planeta a través de herramientas que apelan a más capitalismo, ¿no? Salvar el capitalismo con más capitalismo, y que hoy en día toma la forma sobre todo de una suerte de transición energética neocolonial, corporativa, insustentable, que busca sobre todo, sustituir la matriz fósil por una matriz supuestamente renovable, sacrificando los territorios del sur, que son los que además poseen minerales, el litio, como acá en el norte, el coltán, pero además hay una lista de 34 minerales críticos que han sido relevados por la Unión Europea, que son necesarios para la transición energética y para la transición digital. De ahí el boom de la minería, por ejemplo, acá en Argentina la aceleración de la minería de la mano del RIGI, como se ha nombrado en la mesa anterior, ¿no? Entonces, lo interesante es que esta narrativa capitalista tecnocrática navega en el doble discurso, ¿no? Entre la necesidad de avanzar hacia una transición, que es una transición de patas cortas, una transición corporativa, pero en un marco en el cual los combustibles fósiles reciben cada vez más subsidios y las corporaciones petroleras ganan cada vez más dinero, ¿no? Y en el cual la cuestión de la justicia social se queda en casa, se piensa en el marco de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O para el caso de China, la enorme República de China, sin pensar en cuáles son los impactos en el sur global que deviene nuevamente zona de sacrificio. Yo trabajé mucho esto, trabajé colectivamente esto, ¿no? Nos costó realmente hacerlo porque efectivamente nos costó tensiones en términos de diálogo con los propios representantes, activistas y ONG del norte global, ¿no? Pero lo importante acá también es señalar que ya había críticas a esa narrativa tecno-optimista, ¿no? Que viene también o puede vincularse a los progresismos o a las izquierdas, ¿no? A ciertas izquierdas. De hecho, no sé si ustedes recuerdan ese famoso artículo de Nancy Fraser, en donde habla del neoliberalismo progresista para caracterizar en ese sentido a la propuesta de Hillary Clinton, pero sobre todo para mostrar que en realidad esa política del reconocimiento que está haciendo no toca en absoluto la estructura de desigualdades y la estructura de poder, y que en realidad los progresismos lo que están haciendo es acentuar o exacerbar la depredación financiera y la depredación ecológica. Dicho esto, obviamente, si lo vemos en clave latinoamericana, está, digamos, expresado los progresismos en América Latina durante ese ciclo que fue durante el boom de los commodities, ampliaron los derechos, porque los progresismos tuvieron y tienen una fuerte narrativa de derechos, pero efectivamente fue una narrativa selectiva en la cual ciertos derechos tenían más importancia que otros y algunos otros se los ponía debajo de la alfombra. Los derechos ambientales, pero también los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Que tienen su territorio en las zonas codiciadas por el capital transnacional, fueron también cuestionados. Entonces, nosotros asistimos también a una crisis de la narrativa de los progresismos, que tiene mucho que ver con ese desencantamiento, ese descontento político que tuvo un efecto boomerang, ¿no? Según algunos analistas, pero también tiene que ver con el carácter selectivo de su narrativa, que lejos de ser interseccional, lo que hizo fue encontrar, digamos, buscar al enemigo en las filas de
los ambientalistas antes que buscarlas en el gran capital corporativo. Eso en Argentina fue muy claro en el último gobierno de Alberto Fernández. Y hay otro tema fundamental, además el enquistamiento en los liderazgos. Recuerden ustedes que el ciclo progresista comenzó con unas fuertes movilizaciones sociales que dispararon una energía colectiva que se tradujo en transformaciones sociales. Por ejemplo, las constituciones de Ecuador y de Bolivia abrieron a un escenario emancipatorio sumamente interesante. Pero bueno, Evo era uno más. En 2006, 2007, ¿no? Él ya luego quiso perpetuarse en el poder y forzar las instituciones, por dar un ejemplo, digamos, en el caso de Bolivia. Un tema fundamental también, que a veces no analizamos con suficiente rigor. Piensen ustedes o comparen 2001 con esta crisis actual que estamos viviendo. En 2001 había un fuerte cuestionamiento a los partidos políticos y a los sindicatos. Y quienes emergieron al calor de ese que se vayan todos como una fuerza creativa capaz de, digamos, al menos de tejer, digamos, de generar tejido organizativo, tejido social sano, fueron los movimientos sociales. Los nuevos y los que ya existían. ¿Qué sucede hoy en día? Que en realidad, al final del ciclo progresista encontramos que no son solo los partidos políticos y los sindicatos los cuestionados y estigmatizados, sino también los movimientos sociales. No tenemos ahora protagonistas capaces de generar, digamos, de abrir a una nueva narrativa emancipatoria porque ellos han caído también, digamos, han sido producto de esa fuerte estigmatización y han quedado asociados al ciclo progresista. La narrativa pancapitalista del fin es, yo la llamo así, digamos, es la asociada a la extrema derecha. ¿Por qué la llamo pancapitalista del fin? Porque la extrema derecha propone la exacerbación del capitalismo neoliberal, avanzando no solo sobre tierras y territorios, sino suprimiendo todos los derechos, ¿no? Y las conquistas, sean sociales, ambientales, mujeres, diversidades, todo, digamos. Las extremas derechas niegan que haya una base de derechos, ¿no? Como niegan algunas, no todas, el rol del Estado con capacidad de regulación. Y ahí yo señalo algunos elementos, que ahí sí los analizo mucho más en mi libro, sobre el rol, por ejemplo, de la polarización asimétrica o desigual, cómo las extremas derechas en ese sentido generan, digamos, un nuevo escenario político a través de un lenguaje de deshumanización del otro, que es diferente a la polarización política que nosotros conocíamos en América Latina, ¿no? La polarización entre aquellos que se consideraban pueblo y aquellos que se consideraban república era una polarización más o menos simétrica. Siempre había tensiones. Cuando esa tensión se rompía o había una ruptura, bueno, esos regímenes derivaban hacia gobiernos autoritarios, como pasó en Venezuela y en Nicaragua. Pero si no, la tensión siempre se mantenía. Esto es otra cosa. Esto es un nuevo paradigma de la política que lo que busca es, digamos, a través de la instauración de un nuevo léxico normalizado por los medios de comunicación muy rápidamente, instala o corre los límites de lo políticamente posible. Instala un nuevo umbral de la política. Eso es lo que hace la extrema derecha y en Argentina lo vimos muy bien en agosto de 2023, ya cuando ganó la extrema derecha las primarias. Captura y manipulación de los extremos, ya lo dije, porque forma parte de esa estrategia de acumulación política, que es un piso, no es un techo, es un piso. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y también, pese a que las extremas derechas lo que hacen es, de alguna manera, encarnar esa ira y esa frustración de sectores sociales desplazados, en realidad la alianza con el gran capital y los súper ricos es clarísima. Digo, más claro que esto, ¿no? Que esa foto de la asunción del segundo gobierno de Trump o la de Milei con Elon Musk, que es algo más que cholulismo, digo yo, ¿no? Es afinidad ideológica, porque muchos de los súper ricos son paleolibertarios, ¿no? Como Peter Thiel, el fundador ¿cómo se llama?
bueno, fue el fundador de una plataforma que no me recuerdo ahora el nombre, pero en todo caso también fue socio de Facebook. Y es, ¿lo dijiste? Eso, PayPal. Peter Thiel lo que proponía ya a partir de 2008 es que se crearan microciudades desreguladas, que ahora los paleolibertarios llaman ciudades de la libertad, sin ningún tipo de regulación, donde no haya impuestos, no haya derechos sociales, no haya Estado, y el capital pueda desenvolverse libremente. Yo siempre digo que Milei tomó al pie de la letra esto y les ofrece no una microciudad o un barrio, sino un país entero, ¿no? En bandeja, en nombre de la desregulación. Y dos cuestiones más, no sé, yo en 5 minutos estoy terminando. Dos cuestiones más. Yo creo que una cuestión fundamental, acá se habla mucho de la crueldad, yo creo que hay que conceptualizar más. En realidad, lo que pretende la extrema derecha es generar un nuevo régimen afectivo. Digamos, todo sistema de poder genera, digamos, sentimientos, dice qué es lo que se puede querer y desear, ¿no? En ese sentido, la economía afectiva del capitalismo neoliberal es el individualismo, el mercado, el llamado emprendurismo. La extrema derecha va más allá. La extrema derecha va hacia un régimen afectivo que implica un distanciamiento y una deshumanización del otro humano y no humano, ¿no? Que, insisto, es la punta del iceberg para generar un régimen antipluralista, un régimen autocrático, un régimen que colisiona a todas luces con la democracia. Y, por supuesto, el negacionismo climático, ¿no? El negacionismo climático atraviesa a todos ellos y es importante subrayar que no es meramente retórico. Ya con Trump en 2017 se había visto, se vio con Bolsonaro en Brasil. En la Argentina de Milei, el desmantelamiento de toda la normativa y todos los organismos ligados a la protección ambiental es acelerado. De hecho, hemos presentado con la Asociación de Abogados Ambientalistas un informe sobre regresiones socioambientales en la época de Milei. Y lo interesante ahí no es tanto la aceleración del extractivismo, que extractivismo hicieron todos, no se olviden, ¿no? No se olviden, sino lo novedoso es cómo desmantelan la normativa ambiental, como también desmantelan la normativa en salud, en educación, en cultura, ¿no? Porque efectivamente va, digamos, el horizonte es la supresión de los derechos. Esperen que a ver si me... Perdón, ¿eh? ¿Me podés ayudar un segundito que no puedo...? Ah. Esperen que agarro acá la última hoja, pero ya estoy terminando, así que... Ah, ok. Entonces... ¿tenemos tiempo? 5 minutos más, ¿puedo? ¿Sí? Ok. Bueno, un elemento fundamental también de estas extremas derechas es la llamada batalla cultural, que se habla mucho, digamos, acá en Argentina. Algunos llaman guerra cultural, ¿no? Que en América Latina, les decía, es sobre todo es antiprogresista, es antigarantista. Pero también estos términos como el de cultura woke y marxismo cultural se han, digamos, extendido, ¿no? El multiculturalismo, curiosamente, viene asociado al neoliberalismo en los años 90, ¿no? No por casualidad los pueblos indígenas en Ecuador y en Bolivia hablan de plurinacionalidad y autonomía, ¿no? Desechando el término de neoliberalismo, multiculturalismo. Pero bueno, más allá de eso, la noción de cultura woke es bastante reciente, aunque lo woke tiene una larga historia, ¿no? E implica una fuerte estigmatización a todo lo que tiene que ver con el feminismo, también las luchas contra el racismo. Y la noción de marxismo cultural es más antigua todavía. Los nazis hablaban de bolchevismo cultural, ¿no?
Y en los años 90 la nueva derecha francesa también hablaba de marxismo cultural y buscaban hacer como ser gramscianos de derecha, ¿no? Hablaban. Pero básicamente lo que se hacía es, digamos, además de despreciar, en este caso la lucha por los derechos de las diversidades, en el caso de la cultura woke, en el caso del marxismo cultural básicamente es criticar el hecho de que las izquierdas tomarían las instituciones de la cultura para crear una nueva hegemonía y para erosionar los valores culturales tradicionales. Entonces, claramente lo que vemos es el intento de volver a una ideología dominante como ideología legítima, la de los valores tradicionales, destruyendo cualquier intento de narrativas, asociado a narrativas de derecho. Sin duda, el feminismo es lo más atacado también. No solo, digamos, el ambientalismo está sin duda en la mira, pero básicamente el feminismo bajo la noción de ideología de género, ¿no? Milei lo hace con todos y va asociado esto también a una suerte de narrativa que desprecia la justicia social. Yo siempre insisto en que no hay que mirar una sola dimensión del proyecto, digamos, de estos señores, sino que hay que articular las diferentes dimensiones, porque el proyecto, por ejemplo, de Milei no es solo neoliberal en lo económico, que apunta a la desregulación, el ajuste, la privatización, es cultural, busca arrasar con toda narrativa de derechos, utilizando estas categorías generalizadas por la extrema derecha, ¿no? Y es social, porque viene de la mano de la represión y el disciplinamiento social, que busca desmovilizar a los sectores que hoy en día están luchando, y no solo desmovilizarlos, sino busca instalar la idea de que la protesta social es ilegítima, ¿no? Entonces, está todo, ese es el paquete. Entonces, la narrativa de futuro que presenta esta extrema derecha es una narrativa que viene asociada prácticamente a un proyecto de destrucción masiva, a gran escala, ¿no? Por eso yo la llamo pancapitalista del fin. Voy terminando, ¿eh? Pero a ver si voy bien. Voy terminando haciendo alusión al hecho de que más allá de que sean marginales, hay narrativas relacionales contrahegemónicas que florecen en toda América Latina e inclusive acá en la Argentina, donde todo el mundo piensa que vivimos en una sociedad completamente rota. No, no es cierto. Hay numerosas y una gran cantidad de movimientos y organizaciones sociales que buscan regenerar el tejido social, que siguen o que han elaborado conceptos horizontes, que buscan desde lo local también proyectar narrativas de futuro. Yo las sigo más en relación, por supuesto, a la cuestión socioambiental o ecoterritorial, pero bien podría también relacionarse con otras movilizaciones. Para mí una cuestión fundamental es también poner el acento en la idea de transición, porque efectivamente si estos tiempos de policrisis civilizatoria generan una situación de colapso, ante el colapso la reacción es la necesidad de transformar, de generar horizontes de transición ecosocial, ¿no? Y en esa línea, ¿no?, la transición no solo puede mirarse en términos productivos, económicos y sociales, sino también cultural y político. Eso es fundamental. Hay toda una línea, digamos, de producción que está muy relacionada a temas que aparecen menos, digamos, subrayados en, digamos, la trayectoria de numerosos movimientos sociales, como puede ser la idea de autodeterminación de los pueblos, la interculturalidad, la ética multiespecie, alguien la nombró hoy y me pareció interesante, ¿no? La democracia participativa, la respuesta a la paz territorial como respuesta a la cultura de la guerra, la interdependencia, en fin. Voy terminando con la última, a ver si le doy bien. Yo creo que la noción de transiciones es fundamental, en el sentido de transformación, pero sobre todo si ésta se pone al servicio de la construcción de narrativas de futuro, narrativas que impliquen otro horizonte, ¿no?, un horizonte de transición justa, sostenible, ¿no? Si entendemos que afrontar la crisis no es solo lo ambiental, la crisis climática, la crisis es profundamente política. Tiene que ver con esta erosión, digamos,
de valores culturales también que se habían instalado en la sociedad y que, en todo caso, no lograron erosionar tampoco el sistema de poder. Para mí, en ese sentido, es muy importante la cultura en la generación de nuevos imaginarios de futuro, ¿no? El arte, la cultura es fundamental, sobre todo pensando que en el día de hoy tenemos que, digamos, entablar una batalla que implique la generación o sobre todo el sostenimiento de un régimen afectivo diferente al que propone la economía capitalista de la extrema derecha. Otro régimen afectivo que vaya en contra de la normalización de los autoritarismos y que coloque la cooperación, la interdependencia, lo colectivo, como dicen las ecofeministas, en el centro de la sostenibilidad de la vida. Termino citando a quien fue uno de mis profesores y maestros, Cornelio Castoriadis, allá lejos y hace tiempo. Castoriadis hablaba del imaginario radical, ¿no? Y él decía, el imaginario radical es algo propio de la psique, pero también de las sociedades, ¿no? Nunca se agota esa capacidad para crear y generar transformaciones, para generar lo nuevo. Tenemos que apelar a ese imaginario radical y nunca ceder a la idea de que la historia está clausurada. Muchas gracias. Impresionante. Estamos todos muy impresionados. Hay muchos mensajes felicitándote, saludando de diferentes lugares de América Latina, desde comentarios que van desde Ecuador, contando los problemas que tienen con sus territorios, en el agua, la situación actual, comentarios que llegan de... Esperen que voy a abrir acá. Los mensajes desde Río Gallegos, donde estás yendo ahora en breve, ¿no? No, a Río Gallegos no llegas en el viaje. Bueno, pero está viajando ahora para la Patagonia Austral para hacer un recorrido con un colectivo que se llama Mirá, ¿no? También hay mensajes desde... bueno, hay una pregunta puntual que quiero que vos tocaste, pero que me gustaría, porque tiene que ver con este cierre que hiciste, reformular, aparte del comentario que hace Paula Egudisman, que plantea sobre el tema del lenguaje deformado que están utilizando, este lenguaje de insultos, esta cuestión del menosprecio, de la crueldad, que también trabajamos en la mesa anterior y que estuvieron comentando, que terminan siendo de mal gusto y que vos lo planteás como parte de esta cuestión afectiva que ellos quieren venir a imponer, ¿no? Y ahí aparece el lenguaje, y vos lo planteaste ahí al final, de cómo construir una alternativa de futuro con eso, ¿no? De cómo disputar ese lenguaje y nada, a lo mejor puedes agregar un poco más sobre ese cierre que pusiste, sobre esas alternativas de futuro. Si existe posibilidad de poner una contrahegemonía a esa distopía que nos quieren imponer. ¿Cuál es el futuro que podemos proponer? ¿A dónde podemos? Porque, no, pero está difícil, pero está muy difícil, pero hay que tratar de hacer un intento de mostrar que existe otro mundo. Hace un tiempo Milei sacó un libro, ¿no? que publicaron, que copió en múltiples partes. La foto era muy elocuente, pero mostraba una ciudad muy moderna, súper tecnológica, llena de luces, y una foto de La Habana. Venía de La Habana, de la ciudad de La Habana, venía a menos con una ciudad, ¿no? Decía, ¿cuál de los dos mundos necesitamos? Bueno, nada, todo el mundo termina eligiendo esas luces, ese vigor tecnológico renovado de un mundo. Bueno, pero ahí hay algo que esconde todas estas desigualdades, todas estas crisis, y que me parece que tenemos que reformular a la hora de pensar esos futuros, ¿no? A lo mejor un cierre más con eso. Sí, bueno, hay dos cosas se pueden decir. La primera, justo yo tenía una foto ahí en la última filmina, que es la foto de Las Fuegas en Córdoba, que a mí me parece que ellas ilustran, digamos, una propuesta de generar nuevos lenguajes, ¿no?
lenguajes antipatriarcales. Ustedes saben, los incendios han generado una gran cantidad, como respuesta de la población, una gran cantidad de brigadas comunitarias. Córdoba es la provincia que tiene mayor cantidad de brigadas comunitarias. En la Patagonia también hay una gran cantidad de gente que se moviliza, se capacita, ¿no? Y se capacita en defensa civil. No son bomberos, pero son brigadas comunitarias que intervienen en los incendios, ¿no? Y que van construyendo redes de solidaridad. Y estas mujeres lo que hicieron en las Sierras Chicas es juntarse y crear un colectivo, ¿no?, de brigadistas comunitarias que empezó a cuestionar el lenguaje patriarcal de los bomberos y de defensa civil y que empezó a hacer una serie de tareas de cuidado cuando entraban y salían al monte incendiado, ¿no?, que empezaban a hacer tareas de cuidado también en las comunidades post-incendio, ¿no? A mí eso me impactó como experiencia porque son como esos viejos oficios que se van actualizando, ¿no?, al calor, en este caso, de la crisis climática, y estas mujeres lograron colocar en el centro valores como la cooperación, la interdependencia, la crítica al patriarcado, el cuidado y las plantas, bueno, en fin, una serie, el cuidado y el monte. Eso me parece que a una escala local implica otro régimen de afectividad que cuestiona y colisiona con esa economía afectiva del capitalismo. Inclusive cuando hay donaciones, ¿no? La gente en Valencia también, cuando hubo la Dana, hablaba de la ola de solidaridad. En la Patagonia Argentina, con los últimos incendios, también hubo una ola de solidaridad que algunos dicen en realidad esa solidaridad es la contracara del neoliberalismo, como ustedes saben, han desfinanciado el servicio de manejo del fuego y el fondo de manejo del fuego ya no existe más, y lo único que hacen es ir a los incendios, mandan al Ministerio de Seguridad para encontrar culpables, que siempre son indígenas y ambientalistas, ¿no? Pero entonces la gente, para poder equiparse, tiene que apelar a la solidaridad. Bueno, esas olas de solidaridad, creo yo, también son o pueden ser el punto de partida para un nuevo régimen de subjetividad. Porque, insisto, vienen no solo por nuestras tierras y nuestros territorios, el Estado y las instituciones, sino también por nuestra propia subjetividad que ya está colonizada por el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esas me parece que son avances, ¿no?, en una línea, más bien uno podría decir local, ¿no? A nivel multiescalar es necesario pensarlo también, es necesario pensar en otro tipo de Estado, ¿no? Y uno piensa, dice, el Estado precisamente que está siendo cuestionado, no solo por el neoliberalismo, sino también por sectores que se han sentido defraudados, ¿no?, para con él. Y sí, porque efectivamente, lo han dicho acá en relación a las políticas culturales, el Estado puede ser deficitario, pero no necesitamos menos Estado, sino más Estado, pero no cualquier Estado, ¿no? Nosotros somos de la idea, y cuando digo nosotros trabajamos en colectivo, que hay que trabajar en pos de un Estado más bien ecosocial que reorganice en ese sentido la agenda para poder, digamos, proteger a las poblaciones, no solo de los riesgos sociales, sino también de los riesgos ambientales. En una perspectiva más holística, sin duda. Porque, bueno, todo esto se va a ir agravando, ¿no? Pero había otra pregunta que me habías hecho y como no tengo lapicera no puedo anotar ahí el punto que me preguntaron. No, todo está respondida también en tu intervención, que era más en torno a los lenguajes y demás. Pero yo quiero pedir un nuevo aplauso para Maristela. Me acordé y con esto cierro. Y creo que tenemos un gran desafío, ¿no? Mark Fisher, que hablaba del realismo capitalista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin cuando micrófono? hablaste de Fraser me acordé del castillo vampiro, digamos, también, ¿no? Esa idea del castillo vampiro de Fisher. Claro, pero la idea a la que yo quería aludir era la del realismo capitalista como horizonte insuperable, ¿no? Que
y cómo generar deseo postcapitalista, ¿no? Porque a veces nos pasa también que, por ejemplo, en relación a la necesidad de pensar una transición ecosocial, los jóvenes que adhieren a una cultura de la resignación nos dicen, ¿y qué nos prometen ustedes? ¿Una sociedad más austera? ¿Una sociedad de la escasez? Yo quiero tener mi celular, quiero gozar también de las ventajas que ha dado la modernidad tecnológica. Y la verdad es que, digamos, lejos de ser tecnofóbicos, la idea es cómo efectivamente integrar la tecnología en un horizonte de transición justa y sostenible. Cómo generar también una suerte de deseo postcapitalista. Y ahí yo creo que sí que la cultura y el arte tienen un rol motor fundamental, ¿no? Yo trabajo bastante con artistas, he trabajado con Tomás Saraceno, trabajo ahora con amigas escritoras en la colectiva socioambiental Mirá, justo Nicolás se refería al hecho de que mañana iniciamos una gira por el sur, en la Patagonia que está amenazada por el offshore, porque qué lindo el streaming del CONICET, ¿no? Lindo el streaming del CONICET, pero todo eso con el offshore, querido, va a desaparecer, ¿no? Con la explotación petrolera offshore a 300 kilómetros de Mar del Plata y peligran también toda la costa del Golfo, el llamado Golfo Azul, donde viene viene un gasoducto y el oleoducto con grandes buques petroleros que amenazan la zona donde están las ballenas, los lobos marinos, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese ecosistema marino que descubrimos y nos maravillamos en las profundidades del mar, ¿no? En esos abismos insondables, todo eso va a desaparecer si avanza la explotación hidrocarburífera offshore, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Pero para volver al tema del arte, creo que el arte abre un portal, ¿no? Abre un portal, y permítanme utilizar la noción de liberación cognitiva, ¿no? La idea de que es posible transformar la realidad y de que esto se puede hacer colectivamente, ¿no? Es algo que el arte puede movilizar mucho más que cualquier discurso científico, ¿no? Entonces, la cultura para mí sí tiene un rol, y sobre todo el arte fundamental, que hasta ahora no lo está teniendo, sino en lugares muy específicos, pero tiene un rol fundamental en la construcción de estas narrativas de un futuro deseable. Porque eso es lo que tenemos que construir también para poder incorporar a los jóvenes que no quieren desechar la tecnología, ¿no? Y quieren, en todo caso, sí navegar a un mundo más justo. Bueno, con esto damos cierre al día de hoy. Nos vemos mañana a las 10 con Juan David Correa y con María Pía López.